Hola, somos Verónica Maldonado, Lorena Suero, Jackson Mejía y Julieta Fernández, de primer año turno mañana de la Escuela de Enfermería Profesional del Hospital Municipal. Queríamos mostrar nuestro trabajo sobre atención a los pacientes que presentan politraumatismo. Nuestro objetivo es conocer si una valoración sistemática y protocolizada al paciente politraumatizado mejora la morbimortalidad del mismo. El objetivo del enfermero ante un paciente politraumatizado es reducir la morbimortalidad del paciente. ¿Qué significa esto? Que si identificamos y tratamos rápidamente aquellas lesiones que constituyen una amenaza vital para el paciente, podemos reducir los riesgos de muerte y asimismo también reducir secuelas. El proceso de atención de enfermería es el esquema fundamental para nuestra actuación. De su desarrollo junto con el trabajo en equipo dependen la calidad de nuestra actuación profesional, así como el bienestar y restablecimiento de la salud y la mejora de calidad de vida de nuestros pacientes. Los profesionales de enfermería debemos ser capaces de relacionarnos para poder coordinar y optimizar nuestros esfuerzos dirigidos a cada paciente. Cuando atendemos a un politraumatizado debemos valorar y tratar en primer lugar las urgencias vitales que esté presente. Es decir, hay que asegurar la vía aérea, control respiratorio y circulatorio, como también evaluar la posibilidad de una lesión medular. ¿Pero qué son los politraumatismos? Los politraumatismos son cuadros debidos a graves accidentes, en donde se producen lesiones en diversos órganos y sistemas, afectando el estado general y constantes vitales que pueden ocasionar a los individuos un estado en el que peligren sus vidas. Entonces, podríamos decir que un paciente politraumatizado es aquel que presenta una asociación de múltiples lesiones traumáticas producidas por un mismo accidente y que suponen, aunque solo sea una de ellas, riesgo vital para el paciente. Al paciente politraumatizado se clasificará en 3 niveles dependiendo de las heridas sufridas, pudiendo ser leve, que es cuando el individuo presenta heridas y o lesiones que pueden tratarse a lo largo de un tiempo prudencial, es decir, que no presentan un riesgo vital, no necesitan asistencia de inmediato. O puede ser moderado, que es cuando el individuo presenta heridas que necesitan tratarse durante el transcurso de la actuación del equipo sanitario. Y si no, también pueden ser grave, que es cuando el individuo presenta lesiones traumáticas que necesitan asistencia de inmediato, ya que suponen un riesgo elevado de lesiones irreversibles o de muerte. Existen diferentes tipos de politraumatismos. En este caso hablamos del traumatismo craneoencefálico. Este tipo de traumatismo se define como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, producido por accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones. Y también estarían dentro de los traumatismos craneoencefálicos todos aquellos casos que tras haber sufrido un traumatismo presentan algunas de las siguientes alteraciones, pudiendo ser pérdida de conciencia, amnesia postraumática, crisis convulsivas, laceración de cuero cabelludo de la frente, lesión cerebral establecida o una fractura en cráneo o cara. En el caso del traumatismo torácico, este tipo de traumatismo abarca lesiones desde los pulmones y la caja torácica, corazón, grandes vasos intratorácicos y el resto de estructuras mediastínicas. Es importante tener en cuenta que a pesar de no existir lesiones externas aparentemente en esta zona, pueden existir lesiones internas, originando un riesgo vital para el paciente. Y si hablamos del traumatismo abdominal, nos referimos a cuando el abdomen sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferentes magnitud y gravedad en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean esto las paredes o el contenido, las vísceras o ambos a la vez. En el caso de traumatismo raquimedular, es aquel daño de la médula espinal, raíces o envolturas como consecuencia de un trauma que afecte a la columna vertebral. La importancia de las lesiones en la columna vertebral
estriba en las consecuencias y secuelas que derivan de este tipo de lesión, ya que generalmente causa un síndrome de invalidez. Por eso, este tipo de traumatismo de columna debe ser reconocido y tratado de forma apropiada sobre el terreno. Y por último, los traumatismos de extremidades. Este tipo de lesión es frecuente en el paciente politraumatizado, pero pocas veces supone un problema de riesgo vital inmediato para el paciente. Por otro lado, los traumatismos esqueléticos pueden poner la vida en peligro cuando provocan una pérdida de sangre abundante, ya sea externa o interna hacia la extremidad o hacia el retroperitoneo. Causas de politraumatismos. Las causas más comunes de los politraumatismos son las agresiones físicas, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo, los accidentes en el hogar, los traumatismos por perforaciones de armas de fuego y por perforaciones de armas blancas, los agentes físicos, que son las quemaduras, los agentes químicos, que son venenos y ácidos. En la actualidad, cerca del 60% de todos los pacientes politraumatizados corresponden a eventos producidos por accidentes de tránsito, con una alta tasa de mortalidad. Estos accidentes producen aproximadamente 3,5 millones de muertes y alrededor de 50 millones de lesionados a nivel mundial, con daños que pueden ser lesiones leves o llegar a presentar secuelas severas con discapacidad importante, sin contar con el severo daño psicológico que sufren los sobrevivientes al trauma. Estos accidentes de tráfico también provocan lesiones que son traumas torácicos, lesiones cerebrales, lesiones a la altura de la cabeza, cuello y cara, lesiones en las extremidades, lesiones a la altura de la columna y lesiones modulares. Los accidentes laborales hacen alusión a la edad y a enfermedades preexistentes. Es muy importante la seguridad para el trabajador. Es importante que tenga las herramientas adecuadas y en perfecto estado, ya que hay trabajos peligrosos en los que se requiere un cuidado específico porque si no, estos producen los accidentes, ya sea un corte profundo, una caída, un golpe en la cabeza, etc. Por esto es necesario que, debido al trabajo, tenga herramientas y otros elementos requeridos para la elaboración del trabajo, y así evitar los accidentes. Los traumatismos en el hogar pueden ser producidos por derivados del agua, del fuego, del gas, de la electricidad, de productos tóxicos, de defectos de construcción de muebles y muchos más. Por esto se producen ahogamientos, quemaduras, intoxicaciones, etc. Una herida por arma de fuego es causada cuando se dispara una bala u otro proyectil hacia el cuerpo a través de este. Las heridas por arma de fuego pueden causar lesiones graves, como hemorragia intensa, daños a tejidos y órganos, huesos rotos, infecciones de heridas o parálisis. Las heridas por arma de fuego en la cabeza o el cuerpo, en este caso el torso, son las que probablemente causen más daño. Una herida por arma blanca es una forma específica de traumatismo penetrante de la piel, que resulta de un cuchillo u objeto puntiagudo similar. La mayoría de los apuñalamientos se producen debido a la violencia intencional o a través de la herida autoinfligida. Las quemaduras involucran los daños en el tejido producido por el calor, la sobreexposición al sol u otra radiación. Estas pueden ser problemas médicos menores o constituir emergencias potencialmente fatales. Según el tipo de quemaduras, se dividen en tres: quemaduras de primer grado, quemadura de segundo grado y quemadura de tercer grado. Las de primer grado son quemaduras leves que afectan solo la capa externa de la piel, la epidermis. Pueden causar enrojecimiento y dolor. Las quemaduras de segundo grado son un tipo de quemaduras que afectan tanto la epidermis como la segunda capa de la piel, la dermis. Pueden causar hinchazón y hacer que la piel se vea roja, blanca o manchada. Es posible que se formen ampollas y el dolor puede ser intenso.
Las quemaduras de segundo grado profundas pueden dejar cicatrices. Y las quemaduras de tercer grado son quemaduras que alcanzan la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel. Las zonas quemadas pueden quedar de color negro, marrón o blanco. Estas quemaduras pueden destruir los nervios, lo que ocasiona entumecimiento. Diferencia entre urgencia y emergencia. Si bien podemos utilizar ambos términos como sinónimos, es importante saber que no lo son. Debemos estar preparados para reconocerlas y actuar de acuerdo al caso. Una urgencia implica un caso que requiere asistencia médica en el corto plazo, pero no está en riesgo la vida o de que la situación empeore. Ejemplos de urgencias médicas son las crisis nerviosas, las crisis asmáticas por la frecuencia, cólicos renales o hepáticos, fiebre alta, etc. Cabe destacar que fiebre alta se refiere a una temperatura mayor a 40 grados, sin respuestas a antifebriles o en pacientes pediátricos con antecedentes de convulsiones febriles. Una emergencia implica que deben tomarse acciones y decisiones médicas de manera inmediata, ya que son situaciones en las que está puesta en juego la vida del paciente. Ejemplos de emergencias médicas son la asfixia, traumatismos y hemorragias severas, pérdida no recuperada del conocimiento, accidentes de tránsito, electrocución, crisis convulsivas, etc. Valoración del paciente. El reconocimiento primario y secundario, realizado de forma sistemática, constante y protocolizada, cumple la misión de evitar errores y omisiones en la valoración, tratamientos y cuidados. Valoración primaria. Cuando atendemos a un politraumatizado, debemos valorar y tratar, en primer lugar, las urgencias vitales. Una de ellas es la permeabilidad y estabilidad de la vía aérea. Para ello es que utilizaremos la mnemotecnia ABC. Comenzando por la letra A, lo primero que debemos hacer es el control de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. Si el paciente no nos hablara, tendríamos que realizar la maniobra de elevación del mentón o la tracción mandibular. Por otro lado, colocaremos el collarín cervical, ya que se aconseja siempre ante cualquier sospecha de lesión cervical. Todas estas maniobras se deben hacer con un segundo miembro del equipo, para mantener el cuello del paciente en posición neutra e inmóvil. El siguiente punto a evaluar es la respiración. Evaluamos cantidad y calidad de respiración. Dicha respiración la podemos controlar con oximetría de pulso. El siguiente punto a evaluar es la circulación y hemorragias. Aquí debemos determinar si hay sangrados activos, la tensión, la frecuencia cardíaca, color y temperatura cutánea y el relleno capilar. En este caso, la compresión directa sobre el punto de sangrado será siempre la medida a tomar. Luego de solucionar los problemas vitales, se realiza una valoración del nivel de conciencia y pupilas. El estado neurológico se divide en 3 niveles: nivel de conciencia, pupilas y función motora. Nuestro último punto de valoración será exposición de zonas afectadas. Quitaremos la ropa del paciente para detectar lesiones con la precaución de volver a cubrir al paciente lo antes posible. En este punto es fundamental cubrir y prevenir hipotermia. Luego pasaremos a una valoración secundaria, que consiste en un análisis pormenorizado de posibles lesiones desde la cabeza a los pies, mediante la vista, el oído y el tacto. El examen secundario no se inicia hasta que no se haya realizado la valoración inicial y resuelto los problemas vitales. El proceso de atención de enfermería es un método sistemático que brinda cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados. A través de la valoración debemos recoger y organizar información de la salud del paciente, la familia y el entorno.
A través de la observación y entrevista, debemos poder identificar las necesidades, problemas y preocupaciones de cada paciente. Luego pasaremos al diagnóstico. En casos del politrauma, el inconveniente que se presenta será el traumatismo, derivados de actitudes terapéuticas y de técnicas realizadas. Debemos recordar además que un paciente no es solo una cadera, una columna. Todos los pacientes tienen una historia anterior, tanto sanitaria como personal. Estas nos pueden añadir otros diagnósticos o problemas que derivan en otros cuidados o alteraciones existentes. Luego debemos realizar la planificación y ejecución de cuidados. Para que el paciente reciba una asistencia integral, debemos saber cómo combinar el tratamiento farmacológico, el tratamiento dietético, la terapéutica física y sobre todo el apoyo emocional. Nuestro último paso es la evaluación. Esta es la última fase del proceso de atención de enfermería. En ella se determina el grado de objetivos alcanzados y los resultados del plan de cuidados. Este proceso cíclico y continuo de retroalimentación debe ser constante. Rol de enfermería. Cuidados de enfermería en paciente con politraumatismo. En la bibliografía consultada se evidencia que el cuidado del paciente con politraumatismo se realiza una valoración integral por parte del equipo de salud. Esta ya ha sido brevemente explicada por mi compañera, aunque cabe recalcar que este equipo de salud está integrado por el personal de enfermería, el personal médico y el auxiliar, con conocimientos comunes y específicos para diagnosticar y tratar este tipo de paciente. El médico desarrolla su actividad como director y coordinador, el cual es el encargado de dirigir, coordinar y planificar las necesidades prioritarias en cuanto a la atención y el tratamiento para cada paciente. El manejo inicial para el paciente politraumatizado se debe destacar las valoraciones iniciales y secundarias, las cuales permiten identificar y tratar lesiones de riesgo vital en formas rápidas y organizadas. Algunos de estos sistemas de manejo de trauma son soporte vital avanzado en trauma, que permiten realizar un reconocimiento primario y resucitación de ser necesaria, valoración secundaria y establecer cuidados paliativos. Las primeras valoraciones o la primera valoración se refiere a la ABCDE, si bien es cierto que mi compañera también explicó brevemente a qué se refería la mnemotécnica. Yo trataré de explicar un poco más, que trataba sobre el control de las vías aéreas y cervicales, respiración, circulación y control de hemorragia, evaluación neurológica o exposición o control ambiental. Bueno, las acciones de enfermería abordadas dentro de la ABCDE. Estas acciones de enfermería de la ABCDE ante un politraumático es de vital importancia, tanto para la estabilidad y disminución de los efectos secundarios e integrales en el paciente, lo que a continuación trataré de exponer un poco más. Dentro del A, el mantenimiento de las vías aéreas y de la columna cervical, mantener y asegurar una vía aérea permeable. Cuando una vía aérea está permeable, el paciente es capaz de responder sin dificultad, por lo que su ventilación no se verá alterada. En caso de existir esta alteración o dificultad para comunicarse, es un indicador de obstrucción de la misma. Dentro de la respiración y ventilación, esta fase el personal de enfermería deberá realizar la inmersión, palpación, auscultación y percusión, controlar constantes vitales, características del dolor, colocar el paciente 45 grados a 90 grados y en caso de presencia de drenaje deberá valorar las características del mismo. Dentro de la circulación y control de hemorragia, las actividades de enfermería están encaminadas a identificar shock hipovolémico, así como evaluar el nivel de conciencia, control de signos vitales, en especial el pulso carótido, llenado capilar y color de temperatura de la piel. De ser necesario, deberá aplicar en la zona de hemorragia presión, en zona de hemorragias externas activas, o en caso de amputación, colocar ligadura por encima de las heridas y ceder cada 15 minutos. Esto tendrá como objetivo proporcionar irrigación sanguínea. También tendrá como objetivo tratar de identificar tamponamiento cardíaco a través de la triada de Best, colocar dispositivos intravenosos para la administración de cristaloides, tales como solución salina, lactato de Ringe, y evitar colocar destroza por el alto riesgo de hipoglucemia y edema cerebral.
los coloides o paquetes globulares, plasmas o paquetes que al mismo tiempo sirven para tomar de la muestra de la sangre para el laboratorio y evaluar la gasometría arterial. Dentro del déficit neurológico se evaluará el estado de conciencia con la escala de coma de Graf o utilizando la técnica ABI, que significa alerta, respuesta a los estímulos verbales, respuestas a estímulos doloroso, inconsciencia. Se iniciará oxigenoterapia y en el caso de ser necesario se administrará por medicación prescrita. En fin, esta situación conlleva que el personal de enfermería que tenga que trabajar en los servicios de emergencia esté calificado con conocimientos, destrezas y habilidades para proporcionar los cuidados requeridos al paciente politraumático y constar con la disponibilidad de recursos y ambientes adecuados en lo medianamente posible a la realidad. En resumen, este error debe estar basado en la preservación de la intimidad de las personas, conocimientos específicos en la fisiopatología del politrauma, la valoración completa del sujeto, del cuidado, teniendo en cuenta sus dimensiones ideológicas, psicosociales, sociales y culturales, que atraviesan a las personas y poder reconocer de forma inmediata aquellas cuestiones que están generando o desfavoreciendo la evolución del cuadro del sujeto de cuidados. Si bien es difícil investigar y conocer datos estadísticos desglosadamente en la Argentina y en la región, estuvimos investigando y según Luchemos por la Vida, ORG, Argentina ostenta uno de los índices más altos en mortalidad por siniestro de tránsito. 19 personas mueren por día. Hay 6.627 víctimas fatales por año, según registrada en el 2019, y unos 120.000 heridos de distintos grados y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los 10.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, el politraumatismo es una de las entidades frecuentes con énfasis en las grandes ciudades, producto del alto grado de la industrialización y el desarrollo tecnológico. Además, se ha convertido en la primera causa de muerte dentro de las primeras 4 décadas. El impacto es tan grave que produce alrededor de 3.5 millones de muertes, alrededor de 50 millones de lesionados a nivel mundial, con daños que pueden transitar desde lesiones leves hasta llegar a presentar secuelas severas con discapacidades importantes. Severos daños psicológicos sufren los sobrevivientes al trauma, el impacto en la dinámica familiar y en la sociedad que muchas veces no está preparada para la atención de este tipo de pacientes. En el año 2010, la carga global de discapacidad fue de 2.490 millones, que representa 361 enfermos por cada 1.000 habitantes, de los cuales 278.006 millones corresponden a trauma.